Hola, somos estudiantes del Colegio San Francisco de Asís. Estamos cursando grado 11 y vamos a hablar sobre el petróleo. Nuestro grupo está conformado por Vanessa Osorio, Camila Rayo y Camila Salazar. Entonces, el índice de nuestro proyecto será qué es el petróleo, cómo se forma, ventajas y desventajas, en dónde se encuentra el petróleo, cómo se extrae el petróleo, derivadas, impacto ambiental sobre combustibles fósiles y en qué afecta a los combustibles fósiles. Entonces, nuestro primer punto es qué es el petróleo. El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua. También es conocido como petróleo crudo o simplemente crudo. Se produce en el interior de la Tierra por transformación de materia orgánica acumulada en sedimentos del pasado geológico y puede acumularse en trampas geológicas naturales donde se extraen mediante la perforación de pozos. En condiciones normales de presión y temperatura, un líquido butiminoso que puede presentar una gran variación en diversos parámetros como color y viscosidad. El segundo punto es cómo se forma el petróleo. Gracias a un complejo proceso físico y químico que tuvo lugar en el interior de la Tierra, debido a la presión de la Tierra y a las altas temperaturas después de millones y millones de años, toda la materia orgánica llegó a transformarse en lo que hoy conocemos como el petróleo. La principal materia orgánica que da origen al petróleo proviene de los organismos marinos, restos de animales que vivían en los mares y océanos del mundo millones de años atrás. Se mezclaron con diversos sedimentos, arenas y barros. Estos dispositivos ricos en materia orgánica se formaron principalmente del fitoplancton y el zooplancton, así como por materia de origen vegetal y animal. Luego de muchos millones de años se convirtieron primero en rocas y luego en petróleo crudo. El petróleo puede hallarse en estado líquido llamado petróleo crudo o en estado gaseoso conocido como gas natural. Ambos son una fuente de energía muy valiosa por la humanidad y aunque es una energía no renovable, sigue siendo el principal sostén de las actividades del ser humano. Bueno, entonces el siguiente punto es ventajas y desventajas. Bueno, las ventajas. Entre las principales ventajas que tiene el petróleo se encuentran muy versátil. Se trata de un material muy versátil que se extrae infinidad de elementos como plástico, gasolina, etc. Derivados del petróleo. Casi todos los derivados del petróleo son utilizados para satisfacer las necesidades de energía del mundo. Fertilizantes. Un alto porcentaje de los fertilizantes sintéticos provienen del petróleo. Desventajas. Entre las principales desventajas que tiene el petróleo se encuentran el alto precio. Su obtención resulta muy cara respecto a otro tipo de energías como las energías renovables. Riesgo ecológico. La extracción del petróleo conlleva un gran riesgo ecológico y medioambiental. Lluvia ácida. Se genera lluvia ácida asociada a la quema de petróleo por la producción de óxidos de nitrógeno. Almacenaje seguro. Es necesaria el uso de un espacio seguro para el almacenaje del petróleo en un destino. Transformación de materia prima. Para poder utilizar el petróleo es necesario que pase un proceso de destilación previo a su uso. Calentamiento global. La transformación para su uso provoca un importante efecto invernadero y un aumento del calentamiento global. Fuente de energía agotable. Al contrario de lo que pasa con las energías renovables, el petróleo es una fuente de energía que se agotará al cabo de unos años. Contaminación. A diferencia de lo que ocurre con otros tipos de energía, el uso del petróleo puede causar una alta contaminación debido a la gran cantidad de CO2 que emite a la atmósfera al quemar los combustibles fósiles. Bueno, la siguiente es en dónde se encuentra el petróleo. La producción del crudo, que en el año pasado venía en ascenso, ha perdido ritmo. Ese sector en el que están cifradas las expectativas del crecimiento del país, nada que arranca. La producción del petróleo en Colombia se ha mantenido en los últimos meses en 930.000 barriles diarios, en promedio. Se requieren inversiones millonarias para encontrar nuevos yacimientos de crudo. Continuando, el siguiente punto es cómo se extrae el petróleo. Un pozo que ha sido perforado y entubado hasta llegar a la zona donde se encuentra el petróleo está listo para empezar a producir. Desde los separadores por medio de cañerías, el crudo es enviado
apartados espaciales donde se separa de él gas y el agua. A través de otras cañerías, conocidas como gasoductos, se conduce el gas a diferentes sitios para su empleo como combustible o para tratamiento posterior y otras cañerías. Conducen el petróleo a los estanques de almacenamiento desde donde se les envía a su destino. El siguiente punto son los derivados del petróleo. Los siguientes son los derivados más comunes que suelen ser obtenidos en las torres de destilación, todos ordenados desde el compuesto más pesado al más ligero. El primero es residuos sólidos. Segundo, aceites y lubricantes. Tercero, gasoleo y fueloil. Cuarto, queroseno. Quinto, disolvente. Y sexto, GLP, gases licuados del petróleo. Impacto ambiental en los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles se empiezan a explotar y a utilizar a partir de la Revolución Industrial, aproximadamente en el año 1775, cuando James Watt inventó la máquina de vapor. Desde entonces, los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural empezaron a explotarse, y como una inminente y actualmente preocupante consecuencia se empezó a presentar la contaminación del medio ambiente por los químicos que liberan estos combustibles a ser utilizados. Gran parte de la contaminación por combustibles fósiles comenzó a producirse cuando la revolución industrial explotó en su máximo auge. Los compartimientos del consumismo que el ser humano empezó a demostrar para el siglo XVIII, cuando empezaron a usar las máquinas de vapor que James Watt inventó como solución de los lentos y alejados procesos de fabricación de los productos que la gente consumía con cada vez más interés y rapidez. Y se preguntan, ¿por qué contamina el vapor si agua simplemente? Pues el proceso de contaminación no consistía en el vapor, sino en su proceso de fabricación, que era prácticamente quemar los combustibles más accesibles y productivos de la época, como lo eran el carbón del petróleo y el gas natural, porque cuando este es quemado libera a la atmósfera potentes contaminantes nocivos para la salud y para la integridad de la atmósfera y calidad del aire respirable de nuestro planeta. El último punto es cómo afectan los combustibles fósiles en el medio ambiente. En el aire. En la actualidad, los combustibles fósiles se incluyen petróleo, gas natural y carbón. Son la principal fuente de energía. De hecho, cerca del 85% de la energía en Estados Unidos provienen de estas fuentes. Si bien representa un recurso valioso, los combustibles fósiles tienen efectos negativos sobre nuestro medio ambiente. Una de las maneras más estudiadas en el combustible fósil afecta al ecosistema a través del aire. Al consumir los combustibles fósiles para transformarlos en energía, se liberan emisiones hacia la atmósfera. Si bien no se conoce en profundidad los efectos totales de las emisiones, como el dióxido de carbono y el óxido nitroso, muchos científicos consideran que en estas contribuyen directamente el aumento del calentamiento global y de la lluvia ácida. En la Tierra, además de generar emisiones atmosféricas, el uso del combustible fósil puede tener un efecto negativo sobre la Tierra y el suelo. El proceso de perforación y extraer y procesar combustibles fósiles no resulta del todo eficiente y genera desechos. Por esta razón, pueden ingresar a la Tierra subproductos nocivos. Al igual que la contaminación del aire, estos contaminantes pueden afectar el equilibrio y la sustentabilidad del ecosistema. Cada vez que ocurren cambios drásticos en el medio ambiente, toda la vida interrelacionada se ve también afectada. En el agua. El agua es la sustancia que relaciona a casi todo organismo presente en el planeta. Los humanos dependemos del agua para sobrevivir, al igual que las plantas y los animales. Cuando la provisión del agua se ve afectada, el planeta entero se ve afectado de igual manera. Muchos de los problemas de desechos y contaminación que causan los combustibles fósiles en la Tierra pueden tomarse también en un problema para el agua. El petróleo se extrae y se transporta en grandes cantidades desde el océano. Cuando ocurre un derrame, el petróleo en el océano puede
propagarse a causar daño rápidamente. Más allá de la causa, los cambios drásticos en el medio ambiente pueden alterar la sustentabilidad del ecosistema, incluyendo el modo en que viven las plantas y los animales. Con estos cambios pueden también afectar directamente a los humanos y es importante estudiar y comprender el alcance de su impacto. Muchas gracias.